Hola amigos de YouTube. Si ya lo sé, lo que escuchan es el locuendo, lo estoy usando ya que se me hace más fácil hacer este tipo de vídeo con este programa en vez de usar mi voz, ya que no tengo un micrófono profesional ni nada por el estilo, lo cual mi voz se escucharía horrible. Pero dejando eso de lado, este vídeo se tratará de curiosidades de mi saga favorita, Resident Evil. Diré todas las curiosidades que pueda sobre esta saga, las que me sé y las que saqué en páginas web, sin nada más que decir. Empecemos de una buena vez. Resident Evil 1. Curiosidad 1. El juego cuenta con 5 versiones hasta la fecha. La primera de 1996. El Resident Evil Director's Cut de 1997. El remake de GameCube, 2002. El remake del 10º aniversario para Nintendo DS, y el nuevo Resident Evil Remake HD. Este juego saldrá para PS3, Xbox 360, PC, PS4 y Xbox One. Este juego es casi igual que el Resident Evil de GameCube del 2002, pero este juego tendrá unos cambios y mejoras. Ejemplo. Este remake tendrá un nuevo modo de cámara para los jugadores que ya se han acostumbrados a los Resident Evil actuales. Curiosidad 2. Se empezó una adaptación del juego para Game Boy Color. Los rumores apuntan a que cuando el juego se encontraba en un 25% de desarrollo, los programadores se dieron cuenta que la pequeña de Nintendo no disponía de suficiente memoria como para abarcar la integridad del juego, mientras otros señalan que, como simplemente este juego no iba a conseguir la calidad suficiente, prefirieron no manchar el nombre de la compañía y decidieron hacer, en lugar del Resident Evil 1 para la Game Boy, el Resident Evil Gaiden. Curiosidad 3. En el Resident Evil original Forrest no resucitaba, eso fue una novedad incorporada en el nuevo modo del Resident Evil Director's Cut. Posteriormente se ha tomado como hecho canónico en la saga que Forrest resucita y ataca a Trish, como se comprueba en el remake. Curiosidad 4. Ninguno de los finales del Resident Evil original es el canónico, el que concuerda con la historia de las posteriores entregas. Podías lograr que Trish salvase a Jill y o Rebecca, o nadie, pero no a Barry. Y Jill solo podía salvar a Trish y o Barry, o nuevamente, a ninguno de los dos, pero no a Rebecca. Sin embargo, atendiendo a posteriores entregas se salvan todos, lo que curiosamente sí sucedía en el libro La Conspiración Umbrella y en el número 1 del cómic oficial. Curiosidad 5. La versión PC de Resident Evil requería de forma obligatoria una tarjeta aceleradora 3D para funcionar. A pesar de que así se disfrutaba de unos gráficos excelentes y unas texturas suavizadas, suponía un inconveniente. En el año 1996 los ordenadores no llevaban incorporada esa tecnología como ahora, lo que suponía que había que comprar una tarjeta gráfica adicional que por entonces valía muy cara. Otros juegos que también requerían obligatoriamente este tipo de tarjetas para funcionar fueron Turok y Fighting Age. Curiosidad 6. Resident Evil Remake apareció solamente para GameCube por un contrato de exclusividad entre Nintendo y Capcom, al igual que Resident Evil 0. Curiosidad 7. La versión japonesa, original, por tanto, de cada uno de los Resident Evil aparecidos hasta la fecha no tiene voces en japonés. Las voces están en inglés con subtítulos en japonés. El hecho resulta cuanto menos curioso, ya que los juegos se crean en aquel país y lo normal sería que se doblasen. De esta regla se exceptúa Resident Evil Gaiden, no tiene voces, y Resident Evil 4, junto al inglés aparecen voces en español. Curiosidad 8. La inspiración del Resident Evil original viene en parte del juego de Nintendo Sweet Home, 1989. Su trama trataba de 5 personas, cada uno con habilidades únicas, que debían escapar de la mansión en que estaban atrapadas. Contra todo pronóstico no era una aventura, género en que suelen encuadrarse los survival horror, sino un juego de rol por turnos. Dicho juego solamente salió en Japón, siendo acompañado en su lanzamiento por una película de cine del mismo nombre y de similar argumento, y puede disfrutarse con un emulador de una versión del mismo pero traducida. Curiosidad 9. En el Resident Evil de Sega Saturn, que contaba con un modo batalla inédito en otras versiones, aparecía Albert Wesker convertido en zombie. Quizá no concordase mucho con las entregas posteriores de la saga, pero no deja de ser curioso. Curiosidad 10.
En el remake de GameCube, antes de acceder al menú del juego, hay una pequeña cinemática donde un zombie completamente tapado con una manta comienza a levantarse y al vislumbrarse su rostro y mirar a la pantalla recibe un tiro en la cabeza. Esta escena es muy parecida a la muerte de Roger en la película Zombie, Dawn of the Dead, 1978, no siendo extraño de que se trate de un homenaje por parte de los chicos de Capcom. Curiosidad 11. Después de poner a la venta Resident Evil pero antes incluso de ponerse a trabajar en el prototipo Resident Evil 1.5, Capcom pensó en una secuela denominada Resident Evil Dash. Según rumores, dos personajes desconocidos investigaban años después los restos de la mansión Spencer después del incidente, donde entre los restos destrozados encontrarían nuevas zonas, la más importante, en la habitación del Tyrant. Los enemigos serían básicamente una especie de zombies plantas, como Ivy de Resident Evil 2 o puede que los zombies de los bosques de Raccoon en el Outbreak 2. Esta versión fue rápidamente desechada no sin que antes Capcom revelase alguna que otra información. Curiosidad 12. El ojo de la pantalla de presentación del Resident Evil 1 es de un muerto verdadero. Curiosidad 13. El mapa de Resident Evil 1 se parece mucho a un disquete. Curiosidad 14. Si escapas de la mansión sin haber destruido al tirante aparecerá una escena como epílogo en el juego. Curiosidad 15. En la versión remake del Resident Evil, se agregan varias cosas que en la versión de Wii se quitan o modifican información, cambiando totalmente el juego y habría que verlo de otra perspectiva. Curiosidad 16. La intro original del Resident Evil se filmó una noche en la ribera del río Tama en Japón con actores reales. Jill Valentine, Mary Burton, Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil. Curiosidad 17. Los enemigos principales, zombies caníbales, están inspirados en la trilogía, recientemente convertida en tetralogía, sobre muertos vivientes de George Romero. Curiosidad 18. Sin embargo, el aspecto de los zombies de esta primera entrega debe mucho más a las películas de zombies italianas de finales de los 70. Alopécicos, con vestiduras raídas y los brazos en alto. Curiosidad 19. Toda la parte del laboratorio submarino, con los tiburones tratando de romper las ventanas del complejo, recuerda de The Blue Sea y el final de Tiburón 3. Curiosidad 20. Todo el juego en general está más que inspirado en el mítico Alone in the Dark, de PC. Curiosidad 21. La idea de los cuervos asesinos proviene de la Profecía 2. Curiosidad 22. Fue uno de los últimos juegos en utilizar imagen real para los vídeos, técnica bastante habitual desde la implantación de CD-ROM. Curiosidad 23. A pesar de que las continuaciones mejoraron mucho técnicamente, el primero tenía detalles que posteriormente, y misteriosamente, desaparecieron. La animación de los pies al girar con el arma en alto, la posibilidad de examinar los objetos en 3D. Curiosidad 24. Los pedruscos rodantes de las cavernas están sacados del prólogo de En busca del arca perdida. Curiosidad 25. Según Chris Kramer, uno de los responsables de comunicación de Capcom en Estados Unidos, todo comenzó en 1994, cuando se empezaron a gestar los planes de promoción del juego de terror de Shinji Mikami.
Capcom Japón informó que Biohazard era el título que habían elegido, pero el responsable de marketing de la compañía en Estados Unidos respondió que ese nombre sería imposible de registrar allí debido a que ya había tanto una banda de música hardcore neoyorquina con ese nombre. Se inició por tanto una encuesta interna en la división americana, y la elección, claro, fue Resident Evil. El nombre hace referencia a un residente maligno, que tenía sentido para un juego que transcurre en una mansión. Ok amigos, estas son todas las curiosidades de Resident Evil 1, ahora vamos con Resident Evil 2. Empecemos. Resident Evil 2. Curiosidad 1. Cuando salió el juego, tenía dos discos, uno para jugar con Leon y otra para jugar con Claire. Curiosidad 2. Cuando salió a la venta en Japón, fue el videojuego que más copias vendió en su primer fin de semana hasta el momento por encima de Final Fantasy VII. Curiosidad 3. Antes de Resident Evil 2 se empezó a desarrollar otra continuación del primer Resident Evil. El proyecto es conocido como Resident Evil 1.5 y fue cancelado más del 65% de desarrollo para empezar de cero con el Resident Evil 2 que todos conocemos. Los protagonistas hubieran sido Leon S. Kennedy y Ethan Walker en lugar de Claire Redfield. Se dice que el Resident Evil 1.5 llegó a tener características que los otros juegos de la saga no tienen. Los personajes podían cambiarse de vestuario, que se encontraban en habitaciones, unos eran resistentes, otros te dejaban llevar más cosas. La ropa de los personajes se manchaba de sangre, tierra, agua dependiendo donde estuvieran. Aquí los zombies podía volverte a aparecer aunque los hubieras matado, por eso debías cerrar las puertas de todas las habitaciones y más si pensabas regresar a ese lugar. Aquí los personajes sí se contagiaban del G-Virus, y te daban cierto tiempo para inyectarte el antídoto. Las escenas donde los personajes o enemigos morían eran muy fuertes. No obstante, algunas de estas cosillas fueron incluidas en otros juegos de Resident Evil como los Outbreak. Y por último en este Resident Evil 1.5, los caminos de Leon y Elsa nunca se cruzan entre sí. Curiosidad 4. Debido al retraso de Resident Evil 2 por salir al mercado, salió a la venta Resident Evil Director's Cut, el primer Resident Evil con algunas novedades. Además se incluía una demo de Resident Evil 2. Curiosidad 5. La versión de PlayStation de este juego ha sido el Resident Evil más vendido de la historia, con 7 millones de copias en todo el mundo. Desgraciadamente, las siguientes entregas no tuvieron la misma suerte aunque se mantuvieron con ventas muy dignas. Curiosidad 6. En la versión de Nintendo 64 se podía elegir entre 3 niveles de violencia, el más alto era el del resto de versiones, y el color de la sangre, roja, verde o azul. Esta opción era exclusiva para esta consola. Además, dicha versión, junto a la de Dreamcast, al ser de aparición más reciente que la de PC o PlayStation, contenían documentos exclusivos que hacían concordar más la historia con la de Resident Evil original y Resident Evil 3. Nemesis. Curiosidad 7. Uno de los enemigos vistos en Resident Evil 1.5 era una especie de gorila zombie. Aunque no llegaron a aparecer en Resident Evil 2, sí que se aprovechó la idea para diseñar el eliminador del Resident Evil 0. Curiosidad 8. En la película de animación Resident Evil de Generation, cuyos protagonistas son Claire y Leon, se ve como en un flashback, que dura un poco, sale una escena de Resident Evil 2, y aparece Claire y Leon. Curiosidad 9. Resident Evil 2 es el único juego de la serie en el que, aleatoriamente, algunos zombies se parten por la mitad tras dispararles con la escopeta. Curiosidad 10. La idea de desarrollar la trama en una enorme comisaría de policía proviene de películas como Maniac Cop, o Asalto a la comisaría del Distrito 13. Curiosidad 11. El estilo de esta segunda parte se acerca mucho más al de la película de Romero Dawn of the Dead. De hecho, Romero dirigió un anuncio de imagen real para anunciar el lanzamiento de Resident Evil 2.
Curiosidad 12. A diferencia de otras versiones de Resident Evil 2, la versión para Game.com, una videoconsola portátil creada por Tigers Electronics saliendo a la venta en septiembre de 1997 hasta el 2000, esta versión está muy limitada debido a las capacidades de la Game.com, y muchos seguidores, quienes estaban enterados de su próxima salida al mercado, se asombraron de que Capcom lanzara un juego de tan mala calidad. Los controles estaban limitados, no existen rutinas que controlen la detección de golpes, el juego es ridículamente corto, y no hay ningún bonus por terminar el juego. Curiosidad 13. Hay dos juegos de Resident Evil que se desarrollan en localizaciones coincidentes con esta segunda parte, aunque en momentos distintos. En Resident Evil Outbreak File 2, escenario de Spirate Times, se indica lo que sucedió en la comisaría de Raccoon City horas antes de que lleguen a ella Leon y Claire. Por su... Move! Go, go, go! Marvin! Don't worry about me. Just... I'm not dead yet. Por su parte, en Resident Evil 3, Hit Valentine se mueve por la comisaría de Raccoon City y las calles cercanas a ella tanto unas horas antes como posteriormente unos días después de lo sucedido en Resident Evil 2. Curiosidad 14. Tiene la novedad de tener dos escenarios diferentes que corresponden a los dos personajes disponibles, cuyas consecuencias recaen en el otro, las acciones de un personaje tienen efecto sobre el otro. Curiosidad 15. Brad Vickers, personaje aparecido en la primera parte de Resident Evil y asesinado al poco de empezar la tercera. Aparece en Resident Evil 2 convertido en zombie. Ello es un punto de conexión más entre ambos juegos. Brad muere en Resident Evil 3 delante de la comisaría de Raccoon City cronológicamente antes de que Leon y Claire lleguen a la comisaría. En Resident Evil 2, cuando llegan los protagonistas le ven merodeando por la misma. De este modo Capcom, mientras creaban Resident Evil 2, ya tenían claro el argumento de Resident Evil 3, o por lo menos ya anticipaban algunos hechos. Curiosidad 16. Según la versión japonesa fue la menos violenta, y también la menos difícil, ya que estaba enfocada a un público más joven. Curiosidad 17. De todos los personajes de la saga, Resident Evil, Claire es la única que no recibió un entrenamiento militar. Curiosidad 18. En Resident Evil 2 y Code Verónica, Claire lleva en su chaqueta emblemas de las canciones del grupo Queen, en Resident Evil 2 lleva el nombre de la canción Made It Happen y en Resident Evil Code Verónica lleva el nombre de la canción Let Me Live. Dicho esto, podemos deducir que Claire es seguidora del grupo Queen. Curiosidad 19. En Resident Evil 1.5, Ada se llamaba Linda. Curiosidad 20. El beso de Leon y Ada es el único que se ha visto en toda la saga. Curiosidad 21. Al igual que Resident Evil 1, Resident Evil 2 salió para varias consolas, cada versión tenía algo diferente a las anteriores. Curiosidad 22. En Resident Evil 2 se le puede hacer un hueco a la pantalla si le disparas en puntos específicos del juego. Curiosidad 23. En la segunda planta de la comisaría, en la habitación desordenada de los Stars, hay un escritorio donde si le das a examinar 50 veces, aparecerá un trozo de película.
Curiosidad 24. Hay una mini versión de Resident Evil 2 en Game Boy Advance, aunque solo se hizo para probar las capacidades de la Game Boy, esta versión nunca se completó, solo fue una prueba. Curiosidad 25. En Resident Evil 2 aparece por primera vez Hulk, pero, en el modo de For Survival podemos jugar con dicho personaje. Curiosidad 26. Hay un modo de juego medio raro, ya que jugamos como un queso tofu, el nombre del modo es, The Tofu Survivor. Curiosidad 27. Podemos jugar con Chris en Resident Evil 2, aunque solo salga en el modo Extreme Battle, aparte de él, aparece Leon, Ada y Claire. Curiosidad 28. Hay una posición de cámara oculta en Resident Evil 2, se puede apreciar la reja de la entrada principal de la comisaría. Bueno amigos, espero y les haya gustado mi vídeo, por el momento solo les traeré estas curiosidades, más adelante seguiré con los demás juegos de esta gran saga. Se despide su amigo Megascat MK y les mando un gran saludo, cuídense todos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.